Muy buenos días, otra vez de regreso con ustedes con este programa en donde estamos mejorando lo que es el diseño y la programación de los PLCs utilizando cartas ASM y el método OneHot. Recordemos que este método ya lo habíamos visto, ya está en un video, pero durante estos periodos lo que he estado haciendo es mejorándolo para poder tener una mejor estabilidad de los programas y una mejor ejecución. En esta ocasión te voy a mostrar cuáles son esos pequeños cambios. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar. Y bueno, estamos retomando después de una ausencia. Te comparto, somos papás, entonces hubo que hacer algunas organizaciones en nuestros tiempos. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que tener es precisamente nuestra carta SM. Esta carta surge precisamente del diseño de la automatización que te están pidiendo. Para ello, pues obviamente yo te recomiendo que veas algunos videos que también te he preparado para que veas cómo de una problemática podemos encontrar este carta ASM o este flujo del proceso y en base a él ya vamos a poder hacer estos pasos para poder encontrar lo que serían las tablas de OneHot, las funciones de OneHot y el programa en el PLC. En este caso, utilizando una programación escalera. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es después de tener esta carta SM, es establecer nuestra tabla. La tabla es el estado siguiente, el estado presente y las condiciones de salto para ello. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues bueno, lo primero que tenemos que realizar es considerar el estado siguiente. En este caso, si considero el estado siguiente como mi estado M1, entonces lo que debo de saber es de dónde estoy llegando a ese M1. Por lo tanto, si yo observo, puedo seguir las flechas y veo que una flecha me lleva a lo que sería M5 y la condición para llegar de M5 a M1 es I4 en 1, ¿ok? Entonces, esto sería precisamente el cómo obtenemos el estado siguiente, que es M1, el estado presente es de donde llegué a M1 y la condición con la cual llegué. Si observo, ahora también puedo ver o seguir la otra línea, que sería esta. Y si observo, entonces estoy llegando del mismo M1 y mi condición de salto es I8 en 1. Esto lo voy a repetir con cada una de mis condicionantes o en este caso de mis estados. Tendría yo que plantear M2 y observo que de M2 llego de M1 y también llego del mismo M2. Entonces, realizando esto para cada uno de mis estados, lo que voy a encontrar precisamente es el complemento de toda la tabla de OneHot. Si observamos, el estado 3 es algo interesante, porque en el estado 3 lo que tengo es la posibilidad de llegar de M3 desde M2, puedo llegar de M3 a M3, pero solamente por la condición de I7, pero también podría llegar de M3 con la condición de I7 y la condición de I6. Entonces, por eso, si te das cuenta, cuando existen dos condiciones, por ejemplo, la línea verde, pues está teniendo dos condiciones. Tengo que tener a I7 en 1 y tengo que tener a I6 en 1. Y si te das cuenta, están en una AND, o están en una multiplicación. En el caso de la línea roja, pues solamente es I7 negada. Y de esta forma estoy estableciendo ya la tabla de mi carta SM en un proceso o en una metodología de OneHot. Lo siguiente sería encontrar las funciones. Para encontrar las funciones lo que hago es, el estado siguiente va a ser precisamente el estado, la función del estado. Entonces voy a tener M1 igual y lo que voy a hacer es tomar estas dos columnas y volverlas una AND. Y la siguiente fila va a ser una suma o una OR nuevamente de esas dos columnas en A. Si esto lo repito para cada una de los estados, pues obviamente obtendría yo las 5 funciones que van a estar estableciendo el movimiento secuencial de la máquina. ¿Ok? Entonces, una vez de que hago esto, pues la última que me resta son las salidas. Para encontrar las salidas, observo que solo tengo a Q1 en M2, que es este, tengo a Q2 en M4 y por último tengo a Q3 en M5.
De tal suerte que entonces lo que pasaríamos a hacer ahora es a la programación de estas funciones en una programación escalera dentro de tu PLC. Para ello, lo que vamos a utilizar precisamente es el diagrama de escalera. Lo puedes hacer también por diagrama de bloques de funciones. Sin embargo, vamos a establecerlo en escalera porque la programación escalera es la común en todos nuestros PLCs. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo cada una de mis funciones y lo primero que debemos de hacer en nuestra programación es colocar todas las bobinas correspondientes a nuestras memorias que estemos utilizando. En este caso sería M1, M2, M3, M4 y M5. De tal suerte que esto te permita generar las funciones correspondientes. Si no pones primero estas bobinas, no vas a poder generar la siguiente etapa. ¿Qué es lo que debemos de usar? Pues bueno, para poder generar las operaciones, recordemos que las AND son contactos puestos en serie y las OR son contactos que se están poniendo en paralelo. Entonces, aquí en esta función en particular, si observas, tengo un I2 factorizado porque se estaba repitiendo en todos los términos. Entonces, lo que hago es factorizarlo, lo pongo en la parte externa y lo multiplico, que sería un contacto en serie con todos los demás términos que nos encontramos en una OR. Entonces, si te das cuenta, cualquier función, por más complicada o más compleja que sea, la podemos establecer en una programación escalera utilizando los contactos en serie o los contactos en paralelo. Cabe destacar que para las funciones de mis salidas voy a colocarlas tal cual. En este caso, pues coincide que la salida Q1 es el estado M2. Sin embargo, si en algún momento este Q1 estuviera en algunos otros estados, lo que tendría yo que hacer sería colocar el más y el estado correspondiente en el que estuviera esa función. Entonces, ese es el cómo vamos a realizar nuestro seguimiento en cuestiones de la implementación de las salidas. Si te das cuenta, en este caso, es importante también el no perder de vista en dónde se encuentran las salidas dentro de los estados y cómo van a estar interactuando dentro de nuestra carta. Pero esto tiene que ver mucho con el diseño. Si ya quieres que aparezca el nombre de tus salidas a función de lo que estás programando, bueno, te recomiendo que vayas a edición, en nombre de conexiones, y ahí puedes poner el nombre de los términos o de los componentes que estés trabajando. ¿Cuál es la modificación que hice con respecto del video pasado y de este tipo de diseño? Pues lo primero es, ya no estamos negando el estado, ni estamos negando su retroalimentación, etcétera. Ese era un sistema que funcionaba, pero era un tanto inestable. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es generar una línea antes de toda nuestra programación, la cual va a tener precisamente todos los estados que tenga nuestra carta ASM. En este caso, son 5 estados y los 5 estados se encuentran negados. De tal suerte que si tú no tienes esta carta, si tú no tienes esta línea, lo que vas a hacer es que si tú programas tal cual está tus funciones, la carta, al momento de que tú enciendes tu PLC, la carta empieza en ceros, es decir, está apagado todo. Si todos los estados están apagados, entonces no va a haber una secuencia porque los saltos se encuentran en relación y por la retroalimentación de la activación de los mismos estados. Entonces, si todos están en cero, se va a quedar en cero. ¿Qué es lo que hacemos con esta línea? Con esta línea, al momento de que tú enciendes el PLC, lo que va a suceder es que todos están en cero. Al momento de que están en cero y como esta línea son todas negadas, lo que vas a hacer es alimentar de la línea principal hacia este relé de barrido con una salida de impulso. Y lo está programado para 0.1 segundos. De hecho, lo podrías programar para 0.01 segundos. El objetivo es que este relé de barrido con salida de impulso nos permita o nos dé un pequeño pulso al inicio de que enciendes el PLC. Y este pequeño pulso, lo que hacemos es mandarlo a la tercera línea en este caso, pero es a la última línea de programación, es decir, a la OR del primer estado, con el objetivo de que este pequeño pulso lo que va a hacer es que el estado 1 se activa
Y en ese momento, que es el estado inicial de tu carta ASM, empieza a funcionar tal cual el sistema. Y si te das cuenta, al momento de que se activa el estado número 1, entonces este se vuelve 1 y la conexión que existía se rompe. Por lo tanto, ese reloj o ese relé de barrido ya no vuelve a funcionar en todo el sistema. ¿En qué momentos va a volver a funcionar? En el momento en el que nuevamente se apague el PLC y en el momento en el que lo enciendas, vuelves a tener ese pulso, vuelves a activar tu primer estado y vuelves a iniciar toda tu máquina secuencial. Entonces, lo único que nos restaría pues es mantener el estado que te dije, hacer la programación de todas tus funciones, hacer la programación de tus salidas y una vez de que tengas esto, puedes ejecutar la programación directamente en el PLC y te aseguro que funcionaría a la primera. No te pierdas más videos en donde te muestro paso a paso cómo hacer la programación de estas funciones en el PLC y cómo tenemos que hacer las declaraciones de ellos. Recuerda que una arquitectura puede ser de lo más simple a lo más compleja. Es más, las cartas ASM que están dentro o están involucradas dentro de una arquitectura, esta arquitectura puede tener más de una carta ASM y estas se pueden estar comunicando entre sí. No te pierdas los siguientes videos.